Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo, por las oportunidades que Dios nos da de poder servir, de poder estar alineado a los planes, a los propósitos de Él. Sin lugar a dudas, Dios ha sido bueno y bueno en gran manera. En en cada etapa y en parte de este proceso, hemos visto la mano de Dios allí obrando. Hemos visto la mano de Dios allí trayendo transformación, trayendo un proceso donde realmente todo lo que estamos recibiendo ha sido una experiencia significativa desde el punto de vista de lo que el Señor está haciendo en cada persona, en cada ministerio, en cada casa. Y ver este proceso de transformación es satisfactorio. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora ponemos este tiempo en tus manos poderosas, Señor, porque tú has sido bueno. Sin lugar a dudas, tú has sido bueno. Hemos visto tu mano de poder. Hemos visto cómo el carácter y los dones van experimentando un proceso de transformación. Y en la medida que vamos explorando, en la medida que vamos avanzando, vemos cómo el carácter y los dones espirituales se van entrelazando allí en el camino hacia la madurez y cómo el Espíritu Santo nos capacita, nos edifica y lo más importante, une a la iglesia a través de el ministerio, a través de los dones, a través de los talentos y sin lugar a dudas es una experiencia significativa. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea guiándonos en medio de todo este proceso que estamos viviendo. Bendice cada casa ministerial, bendice cada persona que se conecta y aún aquellas personas que posteriormente van a estar viendo este video, recibiendo edificación y que este material en tus manos, Señor, sea una herramienta que pueda ayudar a muchas personas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. 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 En la medida que hemos avanzado, hemos visto el respaldo de Dios, hemos visto cómo su mano poderosa ha estado allí con nosotros. Y haciendo un breve repaso, decíamos que el carácter no solo es el punto débil del ministro, sino de toda la humanidad. Y, y vemos cómo, cómo la inmadurez espiritual se manifiesta en actitudes, en reacciones, en divisiones. Yo les decía que muchas veces la inmadurez espiritual de las personas se va manifestando en lo que ellos dan prioridades. También en las excusas, cuando usted ve una persona que empieza a presentar excusas, es una persona que va rumbo al fracaso, porque el camino más rápido para el fracaso es la excusa. Cuando usted ve una persona que está presentando excusas,
que está argumentando su punto de vista, y no estoy diciendo que esos puntos de vista no sean válidos, sin lugar a dudas son válidos, pero cuando usted ve una persona que está presentando excusas, usted dice, "No, esta persona va rumbo al fracaso". Ahora, lo importante es que el anhelo de Dios es que su iglesia alcance una madurez. ¿Y cuál es ese estándar? Es que todos podamos crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios anhela en cada uno de nosotros. Y vemos que el Señor, en medio de todas estas cosas, Él ha enviado a su Espíritu Santo. Ahora, vemos los tres propósitos que lo vimos en la clase pasada. El primero es capacitar a los santos para la obra del ministerio, promover el ministerio. No solo los ministerios individuales, sino promover el ministerio. Y el tercer propósito, edificar a Cristo en iglesia. Hay muchos propósitos, sino que estamos aquí estableciendo un orden de prioridades como lo más básico, como lo más importante que estamos compartiendo. Entonces es muy importante que podamos entender esto. Entonces, edificar a Cristo en la iglesia. Y hablábamos que poníamos un ejemplo en la lección pasada, que algo que trae unidad a la iglesia es la manifestación del Espíritu Santo a través de los dones. Eso es importantísimo que podamos tenerlo en cuenta. Entonces, la unidad en la fe a través de los dones. Los dones operan desde el corazón. Los dones espirituales no son ejercicios intelectuales, o sea, no nacen en la mente, sino en las manifestaciones de un corazón transformado por Dios. O sea, y, y es muy importante porque hay muchas personas que pronto se vanaglorian, que hablan en lenguas, que profetizan, pero cuando estas personas no han desarrollado carácter, no han alcanzado esa madurez, es un peligro para la congregación porque puede causar divisiones. También hablábamos que los dones, cuando se activan, crean vínculos profundos entre creyentes, incluso sin haberse conocido antes. Hablamos del ejemplo de los niños. Usted ve cuando se encuentran dos niños y ellos pueden jugar sin ningún inconveniente. Así nunca se hayan conocido. Así es también cuando una persona llega a una congregación que tiene activado ese don y, y hay un mover del Espíritu Santo en la administración, en la adoración, en la palabra, y esa persona logra conectarse de una vez con lo que se está haciendo. También hablamos que la falta de los dones genuinos abren la puerta a la división. Entonces, la presencia auténtica de los dones produce una comunión verdadera entre los hermanos. Entonces, los dones no son adornos del ministerio, sino instrumentos divinos para la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, los dones no fueron dados para entretener ni para crear espectáculos religiosos. Su propósito central y supremo es revelar a Cristo en su plenitud. Cada manifestación del Espíritu debe apuntar hacia Jesús, edificar el carácter en nosotros y glorificar su nombre. Los dones y ministerios actúan como anclas espirituales que nos fortalecen, nos dan una base, un fundamento, que nos van a proteger de tanta doctrina, de tantas falsas enseñanzas, y que eso están abundando en estos tiempos.
Cuando hay un ministerio, ese ministerio nos va a dar estabilidad, nos va a dar una base. Entonces, los ministerios proféticos y apostólicos son fundamentales para mantener a la iglesia firme en la verdad. Ahora, cuando se rechazan estos ministerios, el ministerio apostólico, el ministerio profético, o sea, no es un tema de asuntos de preferencias personales, sino es una guerra espiritual. Y hoy por hoy vemos que el ministerio del pastor es aceptado, el del maestro es aceptado, pero cuando ya, incluso hasta del evangelista, pero cuando es un don ya apostólico, cuando es un don profético, empieza a haber rechazo, empieza a haber cuestionamientos y muchas cosas que realmente muchas veces no edifican. Entonces, la madurez en Cristo implica tanto un carácter transformado como una estabilidad doctrinal inquebrantable. Entonces, la madurez espiritual se mide tanto por el carácter como por la capacidad de discernir y mantenerse firme en la sana doctrina. También hablamos de diversidad, dones y ministerios. Entonces, hablábamos de dones, ministerios y operaciones. Hablamos que los dones los da el Espíritu Santo, ministerios los da Jesús y las operaciones las da el Padre. Y allí en el cuadro, allí pues, incluso en la imagen que yo les envié al grupo, también está todo esto bien explicado. Ahora sí vamos a entrar al tema del día de hoy, el tema de la autoridad espiritual. Ahora, cuando hablamos de autoridad, y vamos a clarificar algunos conceptos, porque uno escucha un tema que se ha tergiversado y aún mal interpretado, es el término de cobertura. Y este término se ha popularizado en círculos cristianos modernos, pero no es un concepto bíblico, o sea, en el sentido en que se usa comúnmente. Lo que la Escritura enseña es el principio de autoridad espiritual. Entonces, estar bajo este principio de autoridad espiritual es estar bajo la dirección y cuidado de líderes establecidos por Dios. O sea, cuando a ti una persona te dice que te va a dar cobertura, bíblicamente es incorrecto. ¿Por qué? Porque el único que nos puede dar cobertura es el Espíritu Santo. O sea, una persona no te puede cubrir. O sea, cómo esa persona no tiene la capacidad para cubrirte. Entonces, lo que la Escritura enseña es que las personas, cuando el Espíritu Santo las guía, se establecen bajo autoridad. ¿Qué es estar bajo autoridad? Es estar bajo la dirección. Hay una visión y al cuidado de personas que han sido establecidas por Dios. Entonces, someterse a una autoridad es estar bajo autoridad espiritual legítima. O sea, esto nos protege, nos guía y nos forma en el carácter de Cristo. Entonces, cuando una persona quiere moverse en niveles de autoridad, tiene que estar bajo autoridad, porque nadie puede reprender, nadie puede moverse en niveles de autoridad si no está bajo autoridad y una autoridad que esté legalmente establecida. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran sumar, algo que quieran añadir. No, Pastor, pastor, por el momento está todo claro. ok, Pastor Robertson, no sé si quiere sumar algo, decir algo. No, pastor, por el momento no.
Carmen, no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta, no sé si quieres sumar algo, decir algo. Buenas noches. No, pastor, por ahora no estoy escuchando. Ana, no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta. No, pastor, lo sigo escuchando. Y como les decía, hay muchos lugares donde se habla de autoridad, se habla de comisionamiento, pero realmente cuando no se está bajo un principio bíblico es difícil, es difícil. Incluso cuando, no sé si ustedes han escuchado el avivamiento en la calle Azusa. Esto es algo que realmente es impresionante, porque este avivamiento causó, digamos, una transformación. Incluso en la actividad que queda, pues van a investigar acerca de este avivamiento. Entonces, en este avivamiento hubo hambre y oración. El avivamiento nació de una búsqueda profunda, de noches enteras clamando por más del Espíritu Santo. Y ahí empezaron a haber manifestaciones sobrenaturales. Vieron lenguas, sanidades, milagros poderosos. Confirmaron la presencia de Dios de manera tangible, algo que no se podía negar. Incluso hubo una explosión misionera desde ahí, desde ese lugar empezaron a salir, o sea, en ese entonces fueron enviados más de 4.000 misioneros eh, por el impulso del Espíritu Santo. Y mire lo que sucedió en esa calle Azusa. O sea, la gente empezaron a recibir, ¿cómo sabían la gente, las personas que eran enviados como misioneros a un lugar? Porque estas personas empezaron a recibir el don de lenguas. En pocas palabras, si una persona ahí empezaba a hablar en francés, ya sabían que esta persona estaba comisionada para enviarla a Francia. Y así sucesivamente. Si alguien empezaba a hablar en alemán, empezaba a hablar en idiomas, en los idiomas, entonces empezaba, bueno, tú estás hablando esto y tú. Oraban por ellos, los comisionaban, les daban un entrenamiento y los enviaban. Eso fue algo extraordinario. Y esto nos deja una lección impresionante. Cuando la iglesia busca a Dios con hambre, con desesperación, el Señor responde con poder transformador que impacta. Entonces, algo que hablábamos es cuando el Espíritu Santo llega a ministrar y cuando el Espíritu Santo, recordemos en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia recibe allí el Espíritu Santo y sabemos por lo que leemos ahí en el texto que recibieron glosas, o sea, idiomas. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Porque la gente que había llegado por todas partes, desde muchos lugares, empezaron a entender eh, el idioma en lo que estaban hablando, en lo que hablaban. Entonces estamos hablando de 120 personas. O sea, no fueron palabras, no fueron ruidos como ametralladoras y que ratatatata, como le escuchan muchos videos, fueron glosas, fueron lenguajes, fueron idiomas que recibieron. Porque uno muchas veces ve en muchos lugares que las personas parecen ametralladoras. Y cuando uno pide la interpretación, pues si no hay quien interprete, pues se vuelve un desorden. El apóstol Pablo dice que es mejor que se queden callados.
antes que empiecen a sonar como ametralladoras y que no tienen sentido, que empiezan a hacer mucho ruido. Y nosotros podemos ver muchos milagros. Recuerdo una vez que nosotros veníamos de un encuentro y una muchacha empezó a hablar en francés. Fue algo tremendo, fue algo impresionante. Entonces, incluso el esposo se asustó, la familia de ellos se asustaron y empezaron a decir que era que qué le estaba pasando a ellos y le llevaron a otras congregaciones. Bueno, y ahí empezó a hablar, a tergiversarse todo y muchas personas se salieron de contexto en cuanto a esta parte y porque a veces cuando las personas no entienden, cuando no han madurado en carácter, pues se desenfocan de lo que realmente es importante. Y muchas veces se vuelven algo desgastante y estar allí en choque tras choque, entonces no es, no es correcto muchas veces eh, esta parte. Y en el libro de Primera de Corintios, ahí en el capítulo 13, el apóstol Pablo da la llave para usar los dones del Espíritu Santo. Y allí en Primera de Corintios 12, en el versículo 31, él hace una lista de los dones del Espíritu Santo. Y empieza allí en todo el capítulo 12, empieza allí a hablar acerca de todos los dones y empieza a desglosarlo. Alguien que me haga el favor, lea Primera de Corintios, capítulo 13. Alguien que lo haya encontrado, Primera de Corintios, capítulo 13. Pastor, todo el capítulo. Solo el versículo 1. Ahí vamos ahí avanzando. El versículo 1 dice: Si yo hablara en las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera amor, he llegado a ser bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Amén. Y mire lo que dice el versículo 31 del capítulo 12. Anhelad, pues, los dones mayores, y aún os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino excelente? El amor. Si yo hablara en las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera amor, he llegado a ser un bronce que resuena o un címbalo que retiñe, o sea, solo ruido, solo ametralladora, algo sin sentido, algo que no tiene propósito. ¿Cuál es el camino más excelente? Es precisamente el del amor. Ahora, la meta final de todos los dones es que nos van a ayudar a desarrollar el carácter. Recuerden que hemos estado hablando de la imagen. Recuerden que el Espíritu Santo viene a ayudarnos, paracletos, porque hay cosas que nosotros no podemos hacer, como por ejemplo, amar a una persona difícil.
Hay personas que no se dejan amar, entonces ahí viene el Espíritu Santo a ayudarnos en esa labor importante. Entonces, cuando somos sensibles al Espíritu Santo, no porque busque una guía, sino porque realmente lo necesitamos. Y sin lugar a dudas que siempre vamos a necesitar la guía, pero cuando nosotros nos exponemos, cuando disfrutamos de su presencia, sea, no es solamente buscar al Espíritu Santo cuando necesitamos esa guía, sino que podamos vivir. Eso es a lo que me refiero, tener una vida allí en el Espíritu. Y dentro de los dones tenemos los dones del habla, los dones de servicio, los dones de señales. Y por último tenemos los dones de oficio. Ahora, esta clasificación va a variar de acuerdo al libro que usted lea. Si usted lee el libro de Romanos, los habla de una manera, si lee de Corintios de otra manera. Entonces, hay dones del habla. Hay otros que es palabra de ciencia, pero que no es que el don se manifiesta hablando, pero sí tiene un conocimiento de lo que la otra persona está diciendo. Persona que tiene el don y percibe el don de diferentes maneras. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es en el espíritu. O sea, el que realmente percibe lo que está dentro de una persona es el Espíritu Santo. No es solo hablar, no es solamente decir el Señor me está mostrando. Y de pronto uno puede decir, mira, que hay una persona que está pasando por esto y una palabra de conocimiento. Pero ahora el punto es cómo te lo mostró el Espíritu Santo. Lo vistes, vino por medio de la intuición, lo sentiste, lo percibí. Entonces, cuando hablamos de donde el Señor está hablando, no es tan, digamos, no es tan cuadriculado. Me explico, mire, muchas veces a mí me ha pasado que uno está intercediendo y me agarra, digamos, un ejemplo, un dolor en el corazón. Y dice, bueno, alguna persona debe estar sufriendo del corazón y bueno, Señor, ¿quién es? Y uno empieza a orar, a interceder y el Señor empieza a mostrar. Muchas veces uno puede ver una imagen o muchas veces uno mira a la persona y ve lo que se le está manifestando, de pronto tristeza, o sea, hay muchas maneras, o sea, no es algo que tiene que ser así, sino que el Espíritu Santo hay muchas facetas, hay la multiforme gracia del Señor. Y cuando hablamos de los dones de oficio, estamos hablando de apóstol, el apóstol, el profeta, el evangelista, pastores y maestros. Y por eso uno escucha muchas veces la escuela del ministerio quíntuple. Bueno, ya en las próximas lecciones ya vamos a profundizar más en estos temas de los ministerios. Aquí solamente pues estamos repasando algunas cosas y mirando algunos puntos importantes. Re- Recordemos algo, los dones confirman la comisión. Por eso es importante saber qué dones Dios te ha dado. Por eso es muy importante saber qué ministerio Dios te ha dado, porque eso va a determinar a dónde Dios te ha enviado. Y cada uno de nosotros debemos tener la tarea de identificar los dones que están operando en cada uno de nosotros y cómo estos dones contribuyen a la unidad. También debemos evaluar el carácter. Debemos evaluar el carácter, sin lugar a dudas. Y examinar nuestra vida a la luz de la madurez en Cristo. Está reflejando humildad, está reflejando amor, está reflejando santidad. Ahora, debemos reconocer que los dones no sustituyen el carácter.
sino que lo complementa. Y ambos son esenciales. Ambos son importantes. No es solamente decir que yo tengo tal don, que tengo, sino que realmente tengas el carácter, la madurez para trabajar en cada uno de ellos. Sí, sí me hago entender, ¿cierto? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo, alguien quiera sumar algo, decir algo. Pastor, de pronto sí podría explicar un poco más con respecto al tema del carácter. Ok. Sí, el tema del carácter. O sea, ¿qué es el carácter? Y bueno, eso lo mencionamos la clase pasada. El carácter tiene que ver en la medida cuando yo reacciono ante ciertas circunstancias. Entonces, con el tema de los dones, hay personas que tienen el don de profecía, pero si no tiene el carácter, digamos, de reaccionar cuando el Espíritu Santo le está mostrando algo, va a hacer daño, no va a ser de bendición. Me explico. Un ejemplo, la persona tiene el don de profecía. Entonces esta persona está intercediendo y el Señor le muestra algo. Pero la persona, digamos, no tiene la madurez para asimilar lo que el Señor le está mostrando. Le voy a contar un testimonio, algo que pasó que fue evidente, que yo lo vi. No me pasó a mí, sino a otra persona. Hago la claridad, hago la claridad. Estábamos en una convención apostólica y profética y estaban allí con el tema de la impartición de lo profético y esto. Y una hermana se acerca a, a otro hermano y le dice, mire, el Señor me está mostrando que usted va a ser mi esposo. Así se acercó. Sí se acercó esta persona y le dijo. Entonces el hermano le dijo, esta persona le dijo, hermana, vaya, ore bien porque el Señor no le dijo que yo soy un hombre casado. Entonces las personas, porque a veces no tienen esa separación, no tienen ese carácter, esa madurez para reaccionar. Recuerden que hablábamos al principio, hablamos de presunción de fe. Entonces la persona, digamos, Dios les da una palabra, pero no tienen la madurez, no tienen el carácter para saber si esa palabra es para ese momento, para después, si es para otra persona, si deben contarla o es solamente para que oren. O sea, cuando Dios me está mostrando algo, bueno, Señor, ¿por qué me estás mostrando esto a mí? ¿Por qué estoy viendo esto? Lo estoy viendo a través de un sueño, a través de una visión. O sea, el carácter se refleja en la manera como yo reacciono ante esas manifestaciones de la unción del Espíritu Santo. Sí, sí me supo explicar, Anita. Sí, sí, señor. Entonces, el carácter tiene que ver en la manera, en la madurez como nosotros usamos o experimentamos esas manifestaciones de la unción, porque se han cometido muchos abusos, muchos atropellos. Ahora,
con respecto al tema de la autoridad, debemos precisar algo muy importante. Para poder usar los dones de una manera correcta, debemos estar bajo autoridad. Y es la parte donde se debe poner un fundamento. Y cuando hablo de los dones, estoy hablando de los principios, de los usos, del uso que tienen, que es una herramienta importantísima. Entonces debemos entender algunas cosas. Primero, Jesús deja a sus seguidores, a sus discípulos, los deja con la responsabilidad de extender el mensaje del Evangelio hasta el último lugar de la tierra. Ahora, los discípulos pudieron haber hecho eso solo y pero las instrucciones eran que tenían que esperar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les ayudaría a cumplir esa tarea. Recuerden, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra. Y cuando nosotros leemos este capítulo de Hechos y empezamos a conocer un poquito la historia de la iglesia, y es bueno conocer la historia de la iglesia, los dones. Recuerden que los dones se han ido extinguiendo. ¿Por qué? En la medida que la iglesia deja de crecer, estoy hablando de crecer espiritualmente, no numéricamente, los dones empiezan a extinguirse o a dormirse. Imagínense que a una mujer le tocara llevar algo pesado y no hay, digamos, una persona que tenga fuerza para ayudarla. Entonces, cuando aparece esa persona, ya sea el esposo, ya sea el hermano o un amigo que tiene fuerza y le ayuda a llevar ese peso, esa es la función que hace el Espíritu Santo, llevar ese peso, llevar esa carga. Y es bien interesante porque el Señor le dice a la iglesia, eh, esperen, o sea, no se apresuren. El trabajo más pesado lo va a hacer el Espíritu Santo. Cuando la iglesia se queda inmóvil, cuando la iglesia no predica, cuando la iglesia no evangeliza, cuando la iglesia no da testimonio, cuando la iglesia no tiene un crecimiento, o sea, no va a necesitar del Espíritu Santo. Entonces Dios no va a enviar el Espíritu Santo. Y pueden sacar cientos y miles de mensajes del Espíritu Santo, pero va a ser sonar vacío, hueco. O sea, cuando hay una necesidad, cuando se necesita un milagro, ahí entra el Espíritu Santo a obrar. Entonces, la autoridad viene con fuerza sobre nosotros, ese poder. O sea, los que recibieron idiomas, los que recibieron, cuando recibieron esas lenguas, estaban hablando estos hombres y mujeres y empezaron a hablar en otros idiomas. Y muchas personas se convirtieron al Señor. Y eso, como les decía ahorita, eso es lo que pasó en la calle Azusa a principios del siglo XX, o sea, a finales del siglo XIX. Y todo lo que sucedió, y vuelvo y le repito, les queda allí de tarea investigar todo esto del movimiento de la calle Azusa. Y recordemos algo, Jesús dejó una tarea muy importante, pero Jesús no dejó a sus discípulos
con una responsabilidad tan grande sin darle una habilidad de cumplir. Dios nos da la habilidad. Dios nos ha dado la capacidad. Y para muchas personas es desgastante porque el Espíritu Santo no está con ellos, porque tienen estrategias humanas, y esto se vuelve algo tedioso para muchos porque el Espíritu Santo no está ahí respaldando. Si tú tienes un llamado pastoral, no debes ir a buscar a las ovejas van a venir a ti. Y si no vienen a ti porque no eres pastor. Y si eres evangelista y empiezas a lanzar una palabra y nadie se arrepiente porque no eres evangelista. ¿Cómo sabes que eres un pastor? ¿Cómo sabes que eres un maestro? ¿Cómo sabes que eres un evangelista? ¿Cómo sabes que eres un apóstol? ¿Cómo sabes que eres un profeta? Eso lo vamos a ver en las próximas lecciones. Pero, o sea, aquí solamente le estoy dando una breve introducción de todo lo que viene, porque es tremendo todo lo que el Señor va a hacer, todo lo que el Señor está haciendo. Pastor Robertson, no sé si quiere sumar algo ya para ir cerrando este tiempo. Bueno, pastores, es maravilloso lo que el Señor nos comparte por medio de usted en esta noche, porque son temas que son bases de cualquiera de los ministerios y que son fundamentos del reino. Y con estas bases, pues, el Señor nos va a llevar a formar esas áreas de nuestras vidas que hacen parte del ministerio, que necesitan ser formadas. Con respecto al carácter, el carácter es muy fundamental en el ministerio. Lo digo a base de mi testimonio, el camino que he recorrido hasta ahora con el Señor. Y ahora que el pastor hablaba del encuentro, no estaba todavía yo en esa época cuando hablaron en francés, pero en otros encuentros recuerdo que había una carrera y yo quería que mi equipo ganara y el equipo perdió. Cuando ya el equipo quedamos como de cuarto. De los 4 equipos, pues quedamos de cuarto. Y yo quería ganar y me sentía así triste. Y recuerdo que se me acerca el pastor y me dice que el Señor está formando carácter en ti. Y yo, mira hacia arriba, me sonreí. Gracias, pastor. Y con el tiempo fui entendiendo qué era lo que el Señor en el carácter quería formar. Y muchas otras situaciones que se presentaron. Entonces, cuando ya uno sabe o el Señor le dice a uno que este es el ministerio del cual a él lo escogió a uno, porque uno no lo escoge, es el Señor que lo escoge, y uno empieza a mirar muchos acontecimientos que sucedieron en la vida de cada uno de nosotros, uno se va encarrilando por ese camino, por esa guía que el Señor traza. Entonces, esta escuela es maravillosa porque el Señor la planificó de esta manera, para que cada uno de nosotros, los que estamos aquí ahora en línea, los que van a escuchar luego el video, puedan comprender toda la importancia que tienen que ver
los dones, el carácter, el llamado, pero no de una manera racional, sino de la manera espiritual, de la manera del reino, de cómo realmente el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Y de que esa base es una base fundamental que va acorde a lo que nosotros, así como nosotros lo hagamos, tomemos la escuela, tomemos todo lo que el Señor nos está dando, eso nosotros lo vamos a reproducir en otras personas, en otros discípulos. Entonces, el tema de autoridad que ahorita el pastor tocaba es un tema que rige el reino de Dios. Una persona sin autoridad no tiene ministerio, o sea, no hay ministerio. Y en Mateo 28, 18, el Señor, cuando envía a sus discípulos, antes de darle el Espíritu Santo, cuando los envía, el Señor dice que a Él le fue dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces, esa autoridad que está sobre la iglesia reposa sobre nosotros, pero aún hoy día esa autoridad en otros lugares la miran de lejos. Y lo que decía ahorita el pastor, el tema que uno escucha muchas personas hablando del tema, no, cobertura. Pero bueno, gracias a Dios, en el caso de nosotros como congregación, el Señor pues nos llevó a comprender que no era cobertura, sino autoridad. Entonces es muy precioso todo lo que el Señor está haciendo, cómo lo está llevando, cómo nos está direccionando, nos está dando ese entendimiento, esa sabiduría para comprender lo que Él realmente quiere y cómo hacer revivir en algunos los dones que están dormidos. Porque hay algunos dones que están dormidos, otros que no saben qué tienen. Y algo para recordar, nuestra casa ministerial hace años, el Señor nos daba una palabra que sobre toda la casa ministerial había un don especial que era el de sanidad. Y recuerdo, no sé, pastor, si te acuerdas, una niña que llegó cuando estábamos en Galicia y la habían llevado a todas partes. O sea, la niña la habían llevado a hacer turistas, escalas en muchos lugares y la trajeron a la congregación y había un servicio un domingo y la niña, el pastor dice que había alguien que estaba enfermo que pasara y era la niña y solamente fue un abrazo que la niña se dio con el pastor. La niña lloraba. Al principio lo que estábamos ahí no entendíamos nada, los días fue que comprendimos y entendimos todo. Esta niña tenía cáncer y el Señor lo hizo ahí y luego le hicieron unos exámenes y la niña salió sana. No recuerdo el nombre de la niña, no sé si el pastor se recuerda el nombre de la niña, pues eso fue hace muchos años, pero los dones están ahí para servir, no es para nosotros, para servir a las personas, pero hay que conocerlos y la formación del carácter es fundamental, es algo que el Señor trabaja con cada uno de nosotros, va a trabajar con cada uno de nosotros y van a llegar situaciones para eso, para formación del carácter, para formación del ministerio, para formarnos, porque el Señor nos llama a eso, a ser formados en base al reino, en base a ese amor que Él tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Pastor Robertson. No recuerdo muy bien, pero, o sea, tengo así como unos breves recuerdos así, pero no recuerdo. Lo que sí de pronto cuando estabas hablando, recordaba que cuando estuvimos en Casa de Dios en Guatemala,
oraban por, específicamente se acercó un profeta y nos decía que sobre nuestra casa ministerial, pues Dios no había dado esa unción, para el tema del cáncer. Entonces fue algo impresionante y después lo de la niña sucedió unos días posteriores. Pero más allá de un show o algo, fue algo muy sencillo, fue algo muy práctico. Entonces recordaba eso también. Ya para cerrar, recordemos algo. Las personas confunden carácter con temperamento. Entonces la persona dice, no, es que esta persona tiene un carácter fuerte porque es grosera, porque es esto, no. Eso es lo que la persona tiene es un mal temperamento. Pero el carácter es la manera como hay un gobierno de los dones, hay un gobierno de nuestro temperamento, como hay ese dominio propio y cómo nosotros reaccionamos cuando no somos reactivos, que hay algo que de pronto explota así, o necesariamente necesitamos explotar y no lo hacemos. Eso es carácter, eso es madurez. Y es muy importante formar ese carácter, tener esa madurez para darle un uso correcto a los dones, al ministerio, a todo lo que el Señor nos está entregando, a todo lo que el Señor nos está equipando. Y vienen muchas cosas extraordinarias, así que estén muy atentos para todo lo que viene. Hoy pues hacemos un cierre temporal de esta escuela ya para reiniciar el próximo año. Ya para reiniciar con todo. Entonces yo les estaré informando. Ya el próximo año empezamos ya a tocar los ministerios, empezamos a hablar de los ministerios, vamos a explicarlos uno por uno, las herramientas, todo lo que esto implica. Entonces estén muy atentos. Este 28 tenemos nuestro servicio de acción de gracia, las peticiones. Si no puede estar presencialmente, pues nosotros vamos a enviar el link para que se pueda conectar. También es importante que hagas tu lista de acción de gracia porque estás agradecido. Yo estaba recordando estos días y decía, palabras me faltarían para agradecer todo lo que el Señor ha hecho por nosotros durante este tiempo. Y también presentar los proyectos para el 2026. Y preparar una ofrenda de gratitud para el Señor. Digamos, en caso que no puedas estar presencialmente, la puedes enviar allí por transferencia, allí como el Espíritu Santo te guíe. Pero es muy importante que lo puedas hacer, que puedas agradecer al Señor, porque recuerda que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, una persona no puede decir que ama al Señor y cuando su economía no le pertenece al Señor. Entonces, es muy importante tener un balance, una coherencia en lo que decimos y en lo que hacemos. Entonces, vamos a orar para cerrar este tiempo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Carmen, no sé si tienes alguna duda, quieres sumar algo, decir algo. O por ahí quería preguntarle, por ejemplo, a veces uno le gusta leer más un libro de la Biblia que otros, por ejemplo. Si eso también tiene que ver con el ministerio que uno tiene, con el don que Claro, uno por ahí claro. tiene algún... Claro que sí, claro que sí, claro que sí, sin Claro, lugar a dudas. De igual manera, eso lo vamos a profundizar posteriormente, pero si te gustan muchos el libro de Isaías, pues eh, está guiado al ministerio profético. Entonces, tienes razón en esa Jeremías me parte. gustó mucho. Jeremías, entonces, tiene mucha relación con el ministerio, con el llamado, con todo lo que el Señor hace. A mí especialmente me gusta mucho el libro de Nehemías, me gusta mucho los salmos. Entonces Sí, a mí ahí pues Cantares, Jeremías. y entonces ahí hay una variedad, entonces ahí de acuerdo a lo que el Señor va dando. Entonces,
pero para mí el libro de Nehemías es uno de los libros más hermosos. Claro, con respecto a otros, pero de igual manera, o sea, yo lo disfruto mucho porque habla de visión, habla de propósito, habla de muchas cosas, de cómo formar equipos de trabajo y todo eso. Entonces, para mí es un libro maravilloso y lo disfruto mucho leyendo. Entonces, como dice, tiene que ver con relación al llamado, al ministerio que Dios está allí, ha dado. No sé si alguien tiene otra pregunta. Sarita, no sé si tienes alguna pregunta. Anita. Sí, pastor, pero de pronto, como usted dice, en el momento de la que profundicemos sobre los temas, seguramente ahí serán aclaradas. Claro que sí. Claro que sí. En la medida cuando ya empecemos a ver el equipamiento, esto es lo que el pastor, este es el equipamiento del maestro, este es el equipamiento del profeta. Entonces, sí, yo tengo este, sí, después dice, no, y yo tengo este también. Entonces, hay variedad en cada ministerio y pero es muy interesante. Así como dices, Anita, cuando vayamos avanzando y el Señor va a ir revelando más. Sarita, no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta. Enger, ¿puedes, por favor, presidirnos en oración para cerrar este tiempo? Amado y buen Dios, en esta preciosa noche, Señor, agradecemos de tu bondad, Señor, agradecemos de tu amor, de tu fidelidad, Padre amado. Padre, te agradezco por mis hermanos, Señor, por los pastores. Agradezco porque tú has sido bueno durante toda esta semana, Señor, durante todo este tiempo, durante todo este año, Señor. Padre, pedimos que seas tú día tras día, Señor, hablando a nuestro corazón, Señor, que seas tú día tras día trayendo convencimiento, Señor, en nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en todo momento, que nos lleve a toda verdad, Señor, y que podamos desarrollar esos dones, Señor, que tú nos has dado, Señor, que podamos alcanzar esa madurez que tú has puesto en tus hijos y que podamos entender que cuando estamos a tu lado, Señor, que cuando disponemos todo nuestro corazón a ti, Señor, todas esas cosas que tú tienes preparadas para nosotros, Señor, todo aquello que tú has escrito para nuestras vidas, Señor, se cumple. Agradecemos, Señor, de antemano por estas clases, Señor, que tú estás dando a través del pastor James, Señor. Sabemos que serán de gran edificación y que ya están siendo de gran edificación para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, por ellas y agradecemos porque tú nos estás preparando, Señor. Sabemos que este nuevo año que viene será un año de mucha bendición, de mucha edificación, Señor, donde vamos a poder poner en práctica esa autoridad que tú nos has dado, Señor. Vamos a poder ejercer esa autoridad, Señor, y que vamos a alcanzar, Señor, día tras día ese carácter que viene de ti, Señor, tu carácter, Padre amado. Agradecemos por esta preciosa noche, por estar todos aquí reunidos, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, el día de mañana. Bendice a mis hermanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, Enger. Bendiciones para todos. Amén. Luego les envío el video y la tarea que queda pendiente para la próxima reunión.